A continuación tiene la palabra el diputado Oscar Agos Carreño por bloque Hacemos Coalición Federal Córdoba. Muchas gracias, presidente. Bueno, todos hemos aprendido mucho con esta ley, con este proceso. El gobierno aprendió a negociar. Creo que eso es importante porque hemos llegado a esta instancia porque el gobierno aprendió a negociar. Tarde quizás. Nosotros no somos ninguno degenerados fiscales, pues estamos dispuestos a discutir y a votar el impuesto a las ganancias. Ese impuesto que el presidente, junto con el kirchnerismo, en una campaña electoral decidió eliminar. O sea que es el gobierno el que nos pide que subamos los impuestos, paradójicamente. Vamos a darle las herramientas al presidente porque creemos que tiene que resolver aquello que no resolvió hasta el día de hoy. Vemos que los indicadores de la economía desde que asumió están casi todos mucho peor. El verdadero principio de la revelación me parece que van a ser las facturas de luz y de gas que están llegando a las casas de los argentinos en este momento. Con estas herramientas se acaban las excusas, presidente. Las excusas para comenzar a desarmar el cepo, para transparentar y terminar el desarbitraje que son los distintos tipos de dólar y lo que son los bonos, para bajar impuestos. Se acaban las excusas para que haya crédito genuino, para que hayan inversiones y para que se produzca más en la Argentina. Con esta ley los fondos van a estar, presidente, con esta ley van a estar las facultades para que el presidente haga esto. Además vamos a tener que empezar una nueva agenda. Aprobada esta ley vamos a empezar una nueva etapa y vamos a tener que tener una nueva agenda. Esa agenda no puede dejar de tener adentro lo que es disminuir progresivamente el gasto tributario, ya mucho se habló de eso. También hablar de subsidios al transporte que sean más equitativos. No puede ser que lleguen puntualmente al AMBA y que no existan en el interior del país. El financiamiento educativo es un tema que tenemos que volver a retomar con fuerza y la dignidad de nuestros jubilados a través de que sus haberes sean razonables. La ley original tenía cosas muy malas, presidente. Retenciones es un ejemplo de ello. Fíjese que pretendían que votemos retenciones a las economías regionales, al maní de Córdoba, por ejemplo, al vino de Mendoza. Ni el kirchnerismo se animó a tanto. Retenciones a productos con valor agregado. Suba de retenciones en general. No se podía votar eso. Bueno, por suerte hemos trabajado en conjunto para una ley mucho mejor, una ley que es votable en esta instancia. El presidente nos llamó ratas a los que estamos en el Congreso. Por suerte volvió sobre sus pasos, empezó a negociar. El tono de los actos hace poco en Córdoba y en Santa Fe demuestra que está buscando un pacto, que nos pide un pacto. Es decir, volvió sobre sus pasos y eso es bueno porque nos va a llevar a que hoy haya una ley. Mire que en esta Cámara no pagaron votos ni con rotondas ni con embajadas. Estamos resucitando la ley sencillamente porque los cambios urgentes que demandan los argentinos, que votaron los argentinos y que actualmente están demandando, tienen que darse urgentemente y el presidente tiene que ponerse las pilas y hacerlo, dejar de viajar por afuera, viajar por el país y llevar adelante los cambios que le prometió a los argentinos. Me voy a detener un poco en nombre de nuestro bloque en la discusión jurídica, después el doctor Brugue se va a expresar un poco más, pero quería dejar asentada nuestra posición. Mucho se habló, creo que es importante escuchar la posición de nuestro bloque. Esta sesión tiene un claro objetivo, esto es ratificar lo cambiado en el texto de la ley por el Senado o bien insistir con el texto original que se aprobó acá en diputados. No hay dudas del encuadre jurídico, artículo 81 de la Constitución y el acta de 1995 firmado por los presidentes de las dos cámaras a los pocos meses de entrada en vigencia de la Constitución, cuando se dieron cuenta que no alcanzaba lo que había escrito el constituyente para resolver toda la casuística. La discusión jurídica hoy está basada en dos puntos principalmente. Uno, sobre la viabilidad de la insistencia parcial que tiene esta Cámara y, en segundo lugar, sobre si la eliminación de ciertos artículos caídos por votación es una corrección propiamente dicha. Todo para cumplir con lo que dice la Constitución, por supuesto. Nuestra posición sobre la viabilidad de la insistencia parcial, bueno, acá ya se habló mucho de lo que dice el artículo 81, el acta del año 95 y que la justicia, la Corte Suprema, ha convalidado con el fallo de la Barrick Gold en el caso de la ley de glaciares este procedimiento que estamos llevando adelante. Se enumeraron antecedentes, hay muchas leyes de mucha envergadura, una ley de reforma tributaria, de emergencia económica, una ley de prevención de la evasión fiscal, una ley de presupuesto, concursos y quiebras, salud pública, leyes de mucha envergadura, no estamos hablando de leyes menores. Todos antecedentes de gobiernos peronistas y de un gobierno radical. Por lo tanto, está atravesado por todo el arco político en este pasado. Sobre la posibilidad de insistir en títulos que se perdieron en la votación del Senado, bueno, creemos que es viable su insistencia siempre que sigamos con el procedimiento que da, por un lado la Constitución y por otro lado el acta del año 95. Dichas normas en ningún momento dicen la palabra doble conforme.
sino que nos da un procedimiento a seguir. Ese es el procedimiento que estamos siguiendo, presidente. Siempre es mejorable todos los procedimientos, siempre son mejorables, pero hace 30 años que tenemos un procedimiento que, sin ningún tipo de cuestionamientos, es el que funciona. La Cámara de Diputados, por otro lado, tiene preferencia por ser la Cámara de origen en este proyecto y, a su vez, la prerrogativa de ser originaria en tributos. No tenemos que abandonar aquellas cosas que son claves de esta Cámara. Sobre la eliminación de la moratoria previsional, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos, vemos que fue el propio Gobierno el que retiró estos artículos en la votación, previo a la votación general en el Senado. Lo ha hecho el presidente provisional, que era el miembro informante y es un senador del oficialismo. Puede verse la página 18, 19, 21 y 202 de la versión taquigráfica, donde queda con toda claridad cómo el Gobierno ha retirado dichos artículos. Por lo tanto, creemos que corresponde no dar más discusiones sobre este tema. Se dictaminó así el día martes y creemos que no hay más discusiones sobre este punto, pero sobre todo hay que rescatar que en la vida, como en las instituciones, el valor de la palabra y los acuerdos, tienen que ser respetados. Por lo tanto, si por un acuerdo lo retiraron, es el Gobierno el responsable. Y si no hubo un acuerdo, como se dijo públicamente, también son responsables el Gobierno porque obra en las versiones taquigráficas que lo han retirado. Estamos dispuestos a discutir temas como diferenciar jubilaciones de asistencialismo, profundizar la reforma laboral, privatizaciones de empresas públicas, pero tiene que ser con nuevos proyectos. Tiene que explicarle el presidente a la sociedad el déficit que encontró y sobre todo el plan que tiene para esos frentes. Y además necesitamos aprobar leyes que no puedan ser cuestionadas judicialmente. Por último, presidente, cuando hay dos bibliotecas, como el caso que es ahora, hay dos bibliotecas con buenos argumentos de ambos lados. Corresponde a esta Cámara ser árbitro y decidir en esta sesión cuál biblioteca es la que vamos a aplicar. La interpretación es jurídica, pero además es política. Vamos a votar los dictámenes y esa es la forma en que vamos a resolver esta cuestión. Al votar los dictámenes vamos a establecer por mayorías y minorías cuál es el correcto proceder, cuál es la voluntad que tuvo el constituyente de la Constitución y la interpretación del año 95. Esto, si lo hacemos así, no puede ser cuestionado por ningún otro poder del Estado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Agos Carreño. A continuación.